Saludos, mi nombre es Miriam Alvarado y a continuación explicaré un ejercicio de curvas de transición de Euler tipo espiral-espiral. El ejercicio dice así: de la curva espiral de transición se tienen los siguientes datos. Tenemos el ángulo de deflexión principal, 27 grados, 28 minutos, 14 segundos. Asimismo, tenemos el radio, la cuerda que nos servirá para la tabla final de deflexiones, la abscisa del punto de intersección, velocidad de diseño, ancho de calzada. Al final debemos obtener todos los demás elementos de la curva y las deflexiones. Es así donde, en primer lugar, calculamos la deflexión de la espiral. Primero lo calculamos en grados, minutos y segundos, como lo tenemos aquí, 13 grados, 44 minutos y 0,7 segundos, y también lo calculamos en radianes. ¿Por qué en radianes? Porque esto nos servirá para calcular la serie F1 y F2, los cuales son factores que nos ayudarán a determinar las coordenadas del centro de la espiral. Tenemos ambos valores que dependen del ángulo anteriormente sacado en radianes. Asimismo, calculamos la longitud de la espiral, 2 por pi por r, por el ángulo de la espiral anteriormente solucionado, y tenemos las coordenadas de x, c y y, c, que son las coordenadas horizontales y verticales del punto final de la espiral, que, como ustedes pueden ver en la fórmula, utilizamos las series F1 y F2 anteriormente calculados. Asimismo, calculamos la externa con la fórmula de la distancia vertical, las coordenadas verticales, con nuestro ángulo de la espiral, aplicándole coseno, y también tenemos la tangente de entrada. En esta curva espiral-espiral, la fórmula es xc más la externa por el seno del ángulo de la espiral, teniendo como resultado 38,88. Es así como también nosotros sacamos la tangente larga y la tangente corta de la espiral, los cuales son valores diferentes a la tangente de entrada, ya que es un tipo espiral-espiral. Y podemos ver las fórmulas que tienen relación tanto con el ángulo de la espiral, con la coordenada horizontal y la coordenada vertical, dando como resultado 25,65 metros en la tangente larga y 12,86 en la tangente corta. Aquí podemos también calcular la cuerda larga de la espiral, que nos da un resultado de 38,26 metros, y la deflexión total de la espiral, que nos va a servir para calcular la tabla de deflexiones. Es así donde el cálculo lo explicamos en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el abscisado de la curva. Tenemos tres elementos, los cuales son la tangente externa, que es el punto de tangencia externa donde la espiral comienza, y lo tomamos desde el punto de intersección menos la tangente de entrada. Así obtenemos la tangente externa. También tenemos la tangente externa de la curva circular, que es EE, donde es la tangente externa más la longitud de la espiral. Y así también tenemos el extremo de la espiral, que es la tangente externa de la curva más la longitud de la espiral. Ahora, con estos datos y a través del cálculo de las deflexiones, que lo obtuvimos anteriormente, 4 grados, 34 minutos y 34 segundos, y también tomando en cuenta que nuestra cuerda es de 10 metros, tenemos el primer cálculo. Primero obtenemos la distancia de la tangente externa para alcanzar un número múltiplo a la cuerda. Como nuestro número de cuerda es 10 metros, nosotros, para llegar desde la abscisa de TE hasta un múltiplo de 10 metros, tenemos que la distancia principal es de 6,7 metros. Y es así como calculamos la primera deflexión del punto 1, el cual tenemos 0 grados, 8 minutos, 25,19 segundos. Así también tenemos la deflexión del punto 2, siendo 16,7 metros. Y es así donde también calculamos la deflexión. Aquí podemos obtener la tabla final, donde nosotros, a través del método de cuerdas con la cuerda de 10 metros, obtenemos primero los puntos que ya habíamos marcado su abscisaje, el abscisaje en la siguiente columna, que es la posición a lo largo de la espiral medida desde un punto de referencia. Y la distancia es la distancia, como pueden ver, una distancia acumulada desde el inicio de la espiral hasta el punto que nosotros tenemos, donde empieza y termina con 0 metros. Y la deflexión, que también empieza y termina con 0 grados, 0 minutos y 0 segundos, donde podemos ver que a través de la fórmula aplicada anteriormente, podemos nosotros obtener cada deflexión con las distancias acumuladas que tenemos. Y esa es la resolución del ejercicio. Muchas gracias.